Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 1 de abril. Es un placer que usted nos pueda estar acompañando en el abordaje de esos temas importantes de nación, como por ejemplo el cambio climático, ya que hace unos días podíamos escuchar que nos decían que este podría ser el año más caliente en la historia reciente. Entonces hay que analizar ciertos factores, hay que analizar qué tanto nos está afectando, por ejemplo, con nuestros cultivos, y además hay que evaluar qué es lo que ha sucedido estos últimos días con la inteligencia artificial y qué relación tiene con el agua como tal. Bueno, eso y más lo estaremos hablando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, el doctor Ricardo Navarro. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, encantado. Oh, buenas noches, un gran gusto estar aquí de nuevo con usted. Qué placer que nos haya aceptado la invitación, doctor. Gracias. Así que vamos entrando en materia, no sin antes desearle que tenga un feliz, un riquísimo provecho a aquellas personas que nos están sintonizando y a la vez pues tienen su platito de comida por ahí. Así que feliz provecho, que lo disfrute y vamos con el tema, doctor. A ver, estamos hablando que se nos está mencionando año con año, se nos dice, mire, este es el año más caliente en la historia, pero a través de las redes sociales se dice otra cosa. No. Hay que reinterpretarlo. No es el más caliente de la historia, es el año más frío de todos los años que vienen. Doctor, ¿cómo podemos ver lo que está sucediendo, al menos en los primeros meses de este año? Sí, mire, es que esto del cambio climático es como cuando hay una hoguera por ahí, ¿verdad? Un fuego encendido. Si usted echa más leña o gasolina, el fuego se incrementa arriba. Entonces, eso está pasando. El cambio climático se da porque aumenta la temperatura de la atmósfera en contacto con la Tierra. Decimos aumenta la temperatura de la Tierra, pero es más la temperatura de la atmósfera. Bueno, ¿por qué? Porque estamos emitiendo cada vez más gases que lo que hacen es acaparar la energía que sale de la Tierra, porque la que viene del Sol la atraviesa, pero cuando la Tierra aumenta la temperatura y emite, la atrapa, ¿verdad? Entonces eso incrementa la temperatura. Mire, allá en el año 2015, yo recuerdo, en la reunión de París se firmó un acuerdo, ¿verdad? Ahí estaban presentes los líderes de casi todos los países del mundo. Sí. Y el acuerdo era, entre otras cosas, que iban a hacer lo posible para que la temperatura del planeta en un año no fuera más de 1.5 grados centígrados con respecto a los valores preindustriales, ¿verdad? Resulta que en el año 2023 la temperatura llegó a 1.48 grados centígrados, ¿verdad? O sea, casi llega a lo que se decía que no debía llegar. Fue el año más cálido desde que se tuvieron registros. Pareciera que se entendió al revés. Sí, pero eso fue como 170 años que se tienen registros ya más o menos confiables y 2023 fue el récord. Viene 2024 y lo supera. 2024 fue algo así como 1.65 grados arriba de lo que fueron los valores preindustriales. Claro, pues... ¿Se superó el 1.5? No, ciertamente lo superó. Ahora, digamos, las instituciones que hablan del clima y la temperatura, como el NOAA, el Copérnicus en Europa o la NASA, le van a decir a usted que todavía no hemos llegado. Pero es que cuando para ellos definen llegar, es que los últimos 30 años la temperatura promedio sea arriba de un valor. Ahí es llegar. Porque el clima es caótico. Sí, o sea, el año pasado la temperatura fue algo así como 1.65 grados arriba de los valores preindustriales. Pero puede ser que este año sea un poco menos o el otro un poco menos y luego un poco más, así. Va en forma caótica, se va cambiando, sí, pero con tendencia al incremento. Ahora, ¿cómo viene 2025? Mire, de lo que hay datos ahorita registrados,
es del promedio enero-febrero, porque marzo acaba de terminar, ¿va? En una semana vamos a tener datos de marzo, pero enero-febrero la temperatura promedio está entre 2023 y 2024, entre. O sea, un poquito más arriba 2023, un poquito más abajo 2024, el promedio. ¿Verdad? Ahora, es promedio, quiere decir que en el mundo algunas partes pueden ser más cálidas que eso y otras partes más frías que eso sí, puede suceder. Sí. Pero una cosa, mire, que es automático esto. Cada vez que usted incrementa la temperatura de la atmósfera, usted altera casi automáticamente el régimen de lluvias. Y eso es grave, porque las cosechas, las plantas, ¿verdad? Los granos y todo, están acostumbrados a un determinado proceso que ha venido, quién sabe cuántos siglos o milenios atrás. Hay momentos donde usted necesita lluvia, hay momentos donde no. Pero nosotros, con la intervención humana que hemos generado, esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, hemos alterado ese proceso. Lo hemos vuelto bastante desordenado. En todas las cosechas, de pronto, vaya, lo que acaba de pasar estos días atrás, vino una pequeña lluvia, pero pequeña. Entonces comienzan a querer germinar algunas cosas y después ya no viene lluvia. Entonces seca. Mire, cada año aquí en el país, si no es la tercera parte, es la cuarta parte de la cosecha que se pierden. Entonces fíjese lo que esto significa. Esto significa problemas de hambre, problemas sociales, producto de lo que la humanidad hace de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿verdad? Y siempre los más vulnerables son los que sufren. Nosotros en El Salvador, fíjense, no somos el país que más emite, ciertamente. Las emisiones de El Salvador andan, comparadas con todas las del mundo, algo así como 0.00 algo por ciento, ¿me entiende? Usted puede decir, no importa, pero, ¿qué estamos haciendo en El Salvador? Nos estamos volviendo vulnerables. Ese es el problema. Esa sí es decisión de nosotros. Allá en la Unión, estaba yo leyendo unas noticias ahí, unos reportajes que dicen que más de 25,000 árboles van a talar para hacer un aeropuerto. Aeropuerto que no necesitamos. Ya tenemos uno que funciona. Así estaba diciendo una de las redes, ¿cómo se llama? Virtuales, Gato Encerrado, no, o Mala Hierba creo que era. 25,000 árboles estaban hablando. Yo no sé si la cantidad... Estamos hablando que la temperatura, o sea, se va a sentir. Claro, es que los árboles, globalmente, la función es estabilizar el clima. Es que ese es el punto. Claro, nos dan muchas más cosas, nos dan comenzando por fruta y nos dan leña y, bueno, miles de cosas. Claro. No, pero globalmente la función de toda la foresta es estabilizar el clima. Y vea usted, ¿qué sucede en un desierto, por ejemplo? En un desierto no hay árboles, ¿verdad? No. Entonces, durante el día, cuando está el sol fuerte, son temperaturas altísimas. Y durante la noche son temperaturas bajas. En cambio, donde hay bosque, eso más o menos se estabiliza. Y gracias a esa estabilización es que podemos vivir más o menos cómodamente, que tenemos un régimen de lluvia establecido. Pero al estar alterando todo eso, nos estamos volviendo más vulnerables. Mire, lo primerito, además de la alteración del clima, digamos como en segundo lugar, sería la disponibilidad de agua. Porque cuando hay un bosque, el agua, lluvia, mal que bien, ahí se queda. Una parte corre, pero eso significa que hay oportunidad para que esa agua penetre, ¿verdad?, en la tierra, alimente los mantos acuíferos. Pero cuando no hay bosque, el agua agarra cuesta abajo, ¿verdad? Sigue la pendiente, llevándose materia orgánica que pueda estar ahí. O sea, va empobreciendo el terreno. Abajo, en las partes bajas de la ciudad, se acumula grandes cantidades de agua. Acuérdese usted lo que pasó con aquel bus allá en la colonia de La Málaga. Sí. Hace como 9 años de la iglesia de Lim, ¿verdad? Sí, porque o sea, más. Si usted va ahorita, por ejemplo, y ve la Celhuate ahí, allá lejos se ve, ¿verdad? Chiquito, casi que pareciera que ya va a desaparecer. Pero cuando vienen esas grandes lluvias y se va acumulando el agua que ha llovido en las partes altas de la ciudad, ahí, bueno, para que se haya salido el agua y haya levantado un bus, imaginen la fuerza que tenía el líquido, pues, producto del incremento de todo lo que ha llovido arriba, que no ha entrado
en los mantos acuíferos y ha generado problemas en la parte baja de la ciudad. Mire, aquí en El Salvador, apenas termina, bueno, cuando estamos en la época lluviosa, usted va a Lempa, ¿verdad? Y lo mira así majestuoso, ¿verdad? Ya pasa el invierno, ya comienza a ver el Lempa cada vez más pequeñito. No falta mucho para que el Lempa ya no alcance a llegar al mar. No falta mucho. Va a ser casi que una quebrada. Porque el Lempa llega ahorita hasta el mar, ¿verdad? Pero ya dentro de poco, así como vamos, ya no va a alcanzar a llegar, ¿verdad? Aquí, apenas termina la estación lluviosa, póngale unas 2 semanas después, ya hay manifestaciones de gente protestando que no tienen agua potable. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser posible que no haya agua potable si son casi que diluvios que vienen a veces? ¿Por qué? Hemos destruido el territorio. Mire, aquí, de acuerdo al Ministerio del Ambiente, el promedio que ellos utilizan como lluvia que cae en El Salvador es arriba de 1.8 metros, arriba de 1.800 milímetros. En el 2022 llegó inclusive arriba de 2 metros, creo que fue 2.200 milímetros. ¿Qué quiere decir? Llueve. ¿Y qué pasa con la lluvia? Se va. ¿Producto de qué? De la deforestación. Allá en, ¿cómo se llama? En Los Planes, buena parte de la foresta que había se está convirtiendo en centros comerciales. Sí. ¿Verdad? En todas partes usted ve una gran impunidad. Yo veía otro artículo, creo que era del Faro, me parece, que hablaban de una firma de ingenieros que pide permiso para volarse 20 árboles y se destruye 80 árboles. Ahí mencionaban a los señores. O sea, son terribles esas situaciones. ¿Y las autoridades qué? Nada. Bueno, con esto, doctor, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No se cambie. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en el abordaje del tema del cambio climático. A ver, otras situaciones que hay que analizar son los incendios que se han generado alrededor del mundo. Con respecto a esto, nosotros podemos decir, mire, pero es que los incendios año con año se generan, los incendios son normales. Pero ¿recuerda usted allá en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro cómo se incendió el Amazonas? O lo que sucedió recientemente en California, esos grandes incendios. Bueno, ante ello, podemos decir, ¿es normal? ¿O simplemente siguen siendo efectos del cambio climático y también de la mano del ser humano? Mire, hablando de Bolsonaro, mire, cuando se dieron incendios en Brasil hace un par de años atrás, hay una agencia en Brasil, que no recuerdo su nombre, pero tiene que ver con cosas del espacio, como diríamos como la NASA brasileña, por ponerle un nombre, ¿verdad? No recuerdo el nombre exacto. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que ahora hayan más incendios que hace 2 años, cuando hace un par de años la temperatura era más alta? Bolsonaro reaccionó. ¿Qué hizo? Destituyó al director, Ricardo Galbao, creo que se llamaba el director, lo destituyó. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, que los problemas ambientales nunca van solo en la dimensión ambiental. Ahí hay dimensión económica, dimensión social. ¿Qué pasaba con Brasil? Bolsonaro dijo, las poblaciones indígenas son un obstáculo al desarrollo. ¿Y eso cómo lo entendieron los ganaderos? Hay que darle fuego. Y medio comenzaba un fuego, había que avivarlo para que se quemara la foresta, para que después pudieran o cultivar
soya, ¿verdad? Para hacer combustible, pues, o para darle comer a las vacas, ganado, todas esas cosas, ¿verdad? Las grandes corporaciones de por ahí. Entonces, Bolsonaro fue cómplice de eso. Sí. ¿Verdad? Entonces, toda esa destrucción no solo hay que echarle la culpa al cambio climático, hay que echarle la culpa también a las decisiones políticas como Bolsonaro. Él dijo, hay que humanizar a los indígenas. Aguanta usted. En todo caso, había que humanizar a ese señor, que de humano no tiene nada, ¿me entiende? Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos, que hay problemas ambientales, pero el ser humano, en su codicia, complica la situación, o la permite, al menos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? Miren, pensemos en Estados Unidos, un país fuerte, económicamente, tecnológicamente, ¿verdad? Un país organizado. Usted mire que ya las organizaciones funcionan, todo. Mire, los incendios en Los Ángeles no los podían parar. Semanas y semanas, no podía. El gobierno de Estados Unidos no podía detener el incendio. Porque siempre nosotros pensamos que los vulnerables son los que más sufren, y es cierto, por supuesto, pero la situación está volviendo cada vez más crítica, que no solo van a sufrir las personas con menos recursos, los más vulnerables, van a comenzar a sufrir clases medias, medias altas y para arriba. Es como cuando se hundió el Titanic, pues. ¿Quiénes se ahogaron primero? Los que estaban más abajo. Sí. Es lógico. Pero ¿hasta dónde llegó el agua? Hasta arriba. O mejor dicho, el barco es el que llegó hasta abajo, pues. Todos aguantamos. Ese es el punto. Mire, es impresionante fotos que yo he visto por ahí de Los Ángeles cuando usted ve McDonald's, ¿verdad?, incendiándose. Y dice, ¿quién iba a creer si McDonald's es un lugar donde, ¿verdad?, hay oficinas, viviendas, recreación y todo? Hollywood, imagínense, los grandes de Hollywood. En las letras, las emblemáticas letras incluso se quemaron. Las letras esas, yo una vez pasé por esa calle, ahí estaba incendiando. Mire, una cosa que para mí era así increíble en Los Ángeles era que estaba una caja incendiándose, ¿verdad? Yo tengo la foto, ahí decía Bank of America, Banco de América. Imagínese usted un Banco de América, donde los bancos grandes, ¿verdad? Imagínese un banco. ¿Dónde pone un banco sus oficinas? No encuentro una casilla. Ahí hay bóvedas y todo, algo sofisticado, pues, así es la cosa, ¿verdad? Bajo las llamas el banco. O sea, ¿qué muestra eso? Y yo debería ponernos a reflexionar a todos. El daño nos va a llegar a todos. Nosotros vamos en camino de generar nuestra propia destrucción. En eso vamos. Entonces deberíamos tratar de reflexionar y decir bueno, ¿qué hacemos, pues? Pero imagínense ahorita, por ejemplo, ¿qué ha hecho el presidente de Estados Unidos, el que ha llegado hace poco? Trump. Ha sacado a Estados Unidos fuera del convenio del cambio climático, ¿no? Cada año, usted sabe, se reúnen, como lo que le mencionaba, ¿sí? Las COPs, Conferencia de las Partes, que fue la de París 2015, ¿verdad? Esta próxima va a ser, no sé si en Azerbaiyán, bueno, en la que le estamos apostando nosotros bastante es la siguiente, que va a ser en Brasil. Sí. Ahí vamos a tratar de estar varios, ¿verdad? Porque el territorio latino, sí, ¿verdad? Y el gobierno brasileño, pues, y todo, creemos que ahí se pueden lograr algunas cosas, más o menos. Pero ¿qué ha pasado? Retira Trump a eso, siendo que Estados Unidos, si usted analiza históricamente las emisiones, es el país que más ha emitido, el país más, así como país va, el país más responsable del cambio climático de Estados Unidos, aunque ahora ya no es el que más emite. Pero lo que pasa es que cuando se emiten esos gases, la tercera parte es la que en algunos años regresa al suelo, la mayor parte va quedando ahí y algunas partes quedan siglos. Entonces, la acumulación de dióxido de carbono, por ejemplo, es la que va quedando ahí. ¿Y quién es el principal emisor? Estados Unidos. Y cuando dice uno Estados Unidos, si habláramos más en detalle de eso, por supuesto que no podemos culpar a toda la población. Hay que culpar a los grandes empresarios, a las grandes industrias, al complejo militar industrial, que es de los principales contaminadores del planeta. Ellos son los principales destructores. Pero a nivel de país, va Estados Unidos. Aunque ahora, fíjense usted, Estados Unidos hoy por hoy ya no es el principal emisor. El principal emisor es China. China está emitiendo casi 2 veces y media lo que emite Estados Unidos. Cuando hace medio siglo atrás, China era casi que
entre los grandes, ¿verdad? Sí, claro. De los más pequeñitos, pues no se miraba como algo, ¿verdad? Se miraba Japón, se miraba Europa y todo. Pero ahora China es el que manda, 2 veces y media. Entonces digo, si continuamos nosotros en esta trayectoria, ¿qué es lo que le espera a la humanidad? Mire, los científicos están hablando de cosas así bastante preocupantes. Fíjese que en la parte del Atlántico, así por siglos o milenios, hay toda una corriente que le llaman corriente meridional de vuelco del Atlántico. En inglés las siglas es AMOC, AMOC. Pero a veces se le llama también corriente termoalina, pero bueno. Esa corriente lo que hace es transferir, hay todo un proceso de transferencia de calor ahí que lo podríamos hablar en detalle si usted quiere también. Pero bueno, el asunto es que esa corriente transfiere calor, ¿verdad?, al norte, del trópico al norte. Calculan los científicos que es por lo menos 60 veces lo que se consume energía en el planeta por la humanidad. O sea que te hace inmensas de calor. Y eso hace que el clima es como es. ¿Qué está sucediendo? El de hielo en el océano glacial ártico, el de hielo en Groenlandia está ralentizando a esa corriente, la está volviendo más lenta. Y los modelos matemáticos que usted observa por ahí, que le dicen que puede tener un bajón considerable o puede desaparecer. Algunos preocupados dicen que puede detenerse. Otros dicen, no, pero matemáticamente hay una posibilidad de que baje, pero no se detenga, pero baje bastante. ¿Qué significa eso? Que Europa, Estados Unidos se van a quedar sin ese calor. La temperatura en esa zona va a bajar bastante. Ese calor hace también que los vientos allá del Polo Norte se calienten un poco y al calentarse absorben más humedad. Y al absorber humedad vuelan hacia Europa y gracias a eso es que Europa tiene agua, tiene ríos y lo demás, ¿verdad? Bueno, si eso se llega a detener, el bajón de agua en la parte norte, en Europa, va a ser terrible. Ahora, ¿y a nosotros qué? Nos queda el calor. Se nos va a incrementar la temperatura a niveles infernales, ¿me entiendes? Esos son los que ahorita se está discutiendo en la comunidad científica, ¿verdad?, entre las personas más expertas en esta corriente que les digo. ¿Qué están vaticinando ellos? Que a partir del 2030 podía darse una modificación radical de esa corriente. O sea, ese es el futuro que estamos viendo nosotros. ¿Producto de qué? De que no queremos reducir el consumo de combustibles fósiles. Fíjense lo que están diciendo las Naciones Unidas, presionadas por los gobiernos, ¿verdad? Porque hay gente muy talentosa, muy capaz y con buenas intenciones, sí, pero claro, los gobiernos, los políticos, ¿verdad? ¿Qué están diciendo? Que hay que tratar de que tengamos un cero neto. ¿Qué quiere decir cero neto? Quiere decir que sigamos emitiendo, pero allá la gente que plante árboles y que use bicicletas y que use energía solar para, ¿verdad?, para recompensar. ¿Qué quiere decir? Que no quieren detener el sistema, los beneficios del sistema económico. Eso quiere decir. ¿Qué planteamos los ambientalistas a nivel internacional? Vamos a un cero real. A un cero real. Inclusive ya hay sectores de las mismas Naciones Unidas que han dicho, miren, para mediados de siglo, que faltan 25 años, va, ya el petróleo, el carbón, el gas natural, ya no debería existir, ya deberíamos olvidarnos de eso. ¿Qué quiere hacer el gobierno de Bukele? Comenzar a ver si tenemos petróleo nosotros. Habráse visto. O sea, es que esas son las cosas que los líderes deberían tratar de entender, cómo es que está la situación a nivel global. ¿Me entiende? Sí, claro. ¿De qué le sirve a usted hacer arreglos en su compartimento si el barco donde usted va está dando muestras que puede colapsar? No tiene caso. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en el abordaje del tema del cambio climático, y es que ahora es necesario
analizarlo desde la perspectiva del agua. ¿Qué tanta agua estamos utilizando para poder satisfacer nuestras necesidades? Bueno, y no solo nuestras necesidades, nuestros gustos como tal, ya que en los últimos días se ha hablado muchísimo con respecto a esta tendencia de estudios de Gilby, de que todos hemos comenzado a crear imágenes, ¿no? Y de repente se le pregunta a la inteligencia artificial, específicamente a ChatGPT, sobre cuánto está consumiendo por cada imagen. Y al final se hace un total de aproximadamente 216 millones de litros de agua solo por haber generado las imágenes, o al menos hasta lo que llevábamos hace poco más de un día. Doctor, una cosa son las necesidades, otra cosa son nuestros gustos, pero hemos visto que para nuestros gustos se sigue generando muchísima agua también, aunque no pareciera. Sí, es que mire, eso es lo que debemos de reflexionar. Cuando uno ve, por ejemplo, las imágenes, ¿va? Con qué facilidad uno pone una cosa, saca una foto y todo, y uno dice, si aquí no estoy gastando nada. Pero es que todo eso tiene atrás una preparación para poder funcionar. Imagínese usted, le pregunta a una inteligencia artificial, qué sé yo, cuáles son los volcanes de México. Ahí le da la lista, sí. ¿Me entiende? Antes, por ejemplo, si usted me hubiera hecho esa pregunta a mí, yo hubiera ido a la enciclopedia, comenzar a buscar México, ¿verdad? Y después volcanes, y después ya en media hora les podía tener la lista de algunos. Ahora es automático. Pero para hacer eso, se necesitan atrás tener inmensas bases de datos, inmensa cantidad de servidores allá atrás. Usted no los ve, pero en alguna parte están. Eso consume grandes cantidades de energía, consume electricidad. Y lo primero, hay que refrigerarlos, porque usted no puede estar generando, ¿verdad? Como en un estudio como este, ¿verdad? Con la luz, usted tiene que tener alguna manera de refrigerar eso, ¿verdad? Y muchos de esos necesitan agua, cantidades inmensas de agua. 1, 2, cantidades de energía. Usted, para poder mover todo eso, necesita energía. ¿Y la energía cómo la produce? Ahí están los combustibles fósiles, ¿verdad? En todo ciclo termodinámico, ¿verdad? El ciclo Rankine, usted necesita un condensador. Ahí le mete agua. A ver, le mete agua caliente que viene de la parte, agua fría, quiero decir, perdón, que viene de la parte de arriba del río, se calienta y la tira más abajo ya caliente, con algún impacto que genera, ¿verdad? Entonces, hay agua detrás de todo eso. Y encima de eso, cada consumo de energía, cambio climático. Y cambio climático afecta el agua. Fíjese que el cambio climático, teóricamente sabemos que al aumentar la temperatura de la atmósfera, hay más capacidad para absorber humedad. Más o menos, por 1 grado de temperatura, aumenta más o menos un 7% la capacidad, más o menos. Entonces podemos decir, va a llover más. En promedio sí, pero ¿qué ha pasado? Que las zonas donde llovía poco, llueve menos. Eso es lo que hemos visto en los últimos 30 años. Y las zonas donde llovía bastante, llueve mucho más. Ni siquiera fue parejo ese aumento, pues, sí, sino que fue disparejo. Más a los que ya tenían, menos a los que no tienen. Imagínense. Entonces todo eso afecta el agua. Y como decíamos antes, afectar el agua quiere decir automáticamente afectar el alimento. Aparte de todas las otras cosas que el agua uno la utiliza, ¿verdad? El saneamiento, cocinar y todas las cosas que necesitan agua. El agua es vital, pues. No en parte nosotros los humanos, 2/3 partes somos de agua. Sí, totalmente. O sea, el agua es casi sinónimo de vida, ¿verdad? Y aquí estamos provocando su deterioro con todas estas actividades que estamos realizando. Doctor, y esto también para aportar, porque en los últimos días se ha criticado mucho la generación de imágenes, pero con respecto a ChatGPT. Pero hay otra situación. Incluso la cantidad de correos que nosotros tenemos almacenados consume agua. Y alguien en algún momento dijo que la manera en la que nosotros podemos contribuir, aunque sea con una pequeña parte, pues, para generar ese calentamiento es eliminar correos. Algo tan simple como eliminar correos puede contribuir a que se utilice una menor
cantidad de agua. Digo, eso nada más, doctor, para aportar de que no es la cuestión contra las inteligencias artificiales, es con todo lo que utilizamos en general. No, claro, y es que el problema, mire, es que, vaya, si cosas como la inteligencia artificial, el uso de las computadoras y todo, fuera orientado a mejorar las condiciones de la humanidad, ¿me entiende? Es como que, vaya, si a mí alguien me invita a comer, digamos, y es para satisfacer mi necesidad de comer, Sí. llega un momento donde yo he comido y digo, ya no, ¿me entiende? Porque yo ya estoy satisfecho y contento. Sí, ya estuvo. Pues igual estaría con la inteligencia artificial y todas las cosas. Podemos seguir incrementando procesos, descubriendo nuevas cosas, pero en un momento decir, bueno, ya es suficiente. Pero es que no es el beneficio de la humanidad lo que guía estos procesos, ese es el problema. ¿Ya? Imagínense, en el ejemplo de invitar a otra persona a comer, que el interés fuera producir comida para vender, imagínense usted. Entonces a la gente que come, había que decirle, come más, come más. ¿Qué va a pasar con la persona si sigue comiendo más? Se va a hacer daño, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es que lo que mueve estos procesos es ver cómo se incrementa la capacidad de beneficio económico, cómo se incrementa la capacidad de control político-militar. Esos son como los grandes objetivos. Entonces, claro, por eso vemos todos los problemas, pues. Bueno, el complejo militar industrial, oiga usted, cada día, no cada año, cada día gasta más de 7.000 millones de dólares, cada día. Sí. ¿Y para qué? ¿Para estar matando palestinos allá en el gobierno de Israel? ¿O para estar allá en Ucrania queriendo poner las bombas atómicas enfrente, en las narices a Putin? Para esas cosas. Entonces digo, ¿a qué estamos jugando? A destruirnos, ese es el punto. O sea, el camino que llevamos nosotros, la civilización, no va por el camino correcto. Fíjense que todos los países del mundo, ustedes se ponen a pensar en qué basan su éxito en el crecimiento económico. ¿Quién va ganando? China, y después va Europa, Estados Unidos, Japón. Allá en la colita vamos nosotros, allá bien en la colita. Pero bueno, pero es un crecimiento indefinido. No se cuestiona el crecimiento. ¿Qué significa crecimiento indefinido? Consumo indefinido de petróleo, carbón, gas natural, todos los fósiles. Consumo indefinido de oro. Por eso tenemos amenazas de minería aquí en el país. Consumo. Pregúntese usted, ¿podríamos nosotros crecer indefinidamente en un planeta que no crece? No tiene que es sentido. ilógico. Entonces, el sistema económico es ilógico. Y no solo es económico, se ha vuelto económico, político-económico, porque genera toda una supraestructura para estar generando eso. Y no solo eso, en las creencias le hacen ver al ser humano que estar en contra de eso es absurdo. Porque le decía, ¿va? Que los que se oponen a la minería es absurdo. Entonces, quieren meter ese pensamiento. Entonces ya tenemos un sistema político, económico, ideológico, que es el principal causante, así, en términos muy generales, el principal causante del camino equivocado que llevamos en la humanidad. Y en la mitad del camino tenemos problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted ve que un país fuerte militar se está quedando sin petróleo? Ya las reservas están, hay que invadir otro país que tenga petróleo. Por eso, así se explica Irak, Afganistán, Libia, y aquí problemas en Venezuela, aquí cerca de nosotros. Por la codicia. ¿Qué pasa cuando el oro sube de precio? Años atrás, décadas atrás, el oro costaba unos $1,000 la onza. Entonces, cuando había una concentración, como las que hay en El Salvador, de 1 gramo de oro por tonelada de roca, no hay mucho interés. Ahora que el oro ha subido, ahorita está como a $3,000 la onza, entonces hay interés en sacarlo. Interés en sacar el oro, ¿qué significa para el país? Generar niveles inmensos de contaminación para las comunidades. Y claro, grandes beneficios económicos para las empresas mineras. O sea, pero culpa detrás de eso, pues, está el sistema económico. Fíjese que hay una cosa, que el oro sube de precio cuando el dólar baja. Y otras monedas también, ¿va? Pero ¿y el dólar cuándo baja? Cuando emiten mucho dólar. ¿Y para qué emiten mucho dólar? Para mantener al ejército de Israel, para mantener bases militares en todo el mundo. Papel emiten, entonces el papel vale menos. Entonces al valer menos el papel, vale más el oro.
así es, como un sub y baja, Sí, ¿verdad? así es. Baja uno, sube el otro, ¿verdad? Pero entonces yo digo, esto debíamos de reflexionar porque mire, a la postre no van a haber vencedores y ganadores, y ¿cómo se llama? Perdedores y vencedores, perdedores y ganadores, no van a haber, vamos a ser todos perdedores, Todos vencidos. todos vencidos, todos destruidos. A uno le va a tocar antes que a otro, ¿verdad? Eso va a suceder, pero debíamos de reflexionar que el camino que llevamos en nuestra civilización no es el camino correcto. Bueno, y la prueba está. Usted ve un país, por ejemplo, como Estados Unidos, un país, hay mucha gente inteligente. Ve un país como Rusia, mucha gente inteligente. Entonces, ¿cómo es posible que no platiquen entre ellos y digan, mire muchachos, mejor reduzcamos el número de bombas atómicas porque si está hay una guerra nuclear, todos vamos a aguantar? ¿Qué deberían decir los franceses? Sí, claro, por supuesto, y gente inteligente. ¿Y los británicos? Pues lo mismo. Pero ¿cuál es el resultado? Lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que reflexionar y ver cómo encaminamos a la civilización por caminos de entendimiento, caminos de paz. Si no, aquí no va a haber futuro. Aquí quedaríamos todos. Pausa comercial. Regresamos. Ahora bien, con todo esto que se ha analizado con respecto a la situación del cambio climático y cómo el ser humano ha contribuido a que éste se acelere y también al debate con respecto a si todavía hay solución, si todavía el cambio climático es reversible o simplemente se puede desacelerar pero no detener, se ha estado haciendo algo en los últimos años o en los últimos meses que en alguna forma esté dando fruto, que en alguna forma sume para que esto no siga creciendo, doctor. Sí, mire, hay muchos ejemplos en muchos países del mundo. ¿Verdad? Usted va a California y encuentra grandes cantidades de ejemplos y cosas buenas y todo, que están generando frutos y mostrando que se podría hacer algo. Aquí en el país igual, hay un montón de ejemplos, pero a nivel planetario no es el caso. Sí. Las grandes decisiones políticas no se toman. Mire, por ejemplo, un ejemplo así sencillo como este. Los desechos. ¿Cómo se hacen las cosas aquí? Se cultiva por un lado, ¿verdad? Se retiran de la naturaleza nutrientes, se generan desechos orgánicos, se combinan con desechos de plástico y otras cosas que hay por ahí y se va a llevar a un botadero, como el de Mides. ¿Verdad? ¿Qué está pasando con Mides? Está llenándose ya, lo cual es lógico. ¿Y qué están proponiendo los dueños de ese botadero, así como los dueños de otros grandes mercaderes de la basura? Hay que incinerarla. ¿Y qué le dicen a la municipalidad? Vamos a quemar basura y vamos a generar electricidad. Y ¿verdad? No solo que la montar, eso le conviene a la alcaldía. Y algunos alcaldes han sido enganchados y creen eso. Pero quemar la basura no es peor todavía. Porque ese es el problema. Cuando usted quema la basura, usted lo que hace es generar basura gaseosa. Eso es lo que hace generar. Bueno, por ejemplo, el tema de quemar plásticos. Ay, no, doctor. eso es terrible, eso es peor todavía. Pero digo, el mero hecho de generar basura, usted genera gases que después o lo respira o caen a la tierra y en la tierra se meten en los cultivos o las vaquitas se lo comen y después salen la leche o el queso y eso pasa a la salud de las personas. O lo respira o lo come. Claro. Pero igual Mire, con su cuerpo. con el plástico que usted menciona, aquí en El Salvador, en el país de nosotros, cada día, de acuerdo a los datos del Ministerio del Ambiente, cada día se recogen más de 1000 toneladas de plástico. Día, 1000 toneladas. Lo que pasa es que el ministerio divide en 3 categorías. Pone las PET, que son las botellas y no sé qué otros ahí, y todo, se ven como 3 números. Es plástico todo eso. Súmelo y le dan 1000 toneladas, el 40% es plástico. El 25%, perdón, 40% es orgánico. Porque son 4000 toneladas las que recogen, un poco más, ¿verdad? Y de esas 4000, 1000 son de plástico. Miren, ¿qué debemos hacer con ese plástico usted? Hay que tratar, la mayor parte es desechable. Hay que tratar de ir encontrando formas para reducirlo. Vaya, usted podría tener aquí un vasito desechable,
pero este era un vasito de vidrio. Esta es una cosa mucho mejor que el vasito desechable. Sí. ¿Verdad? Pero si usted cada vez que invita gente trajera vasitos desechables, ¿cuántos va a tener en un año? Sí. Es un montón. Y si así lo hace un montón de gente, que en muchas partes, así es, desechables para todo. Claro, ahí están las 1000 toneladas. Y otra cosa, cuando usted tiene un vasito de plástico, se liberan micropartículas. Mire, han encontrado en el cuerpo humano, donde usted busque, micropartículas de plástico. En el hígado, en los pulmones, en el corazón. Hace poco, profesores de la Universidad de New México examinaron, creo que eran 15 o 30 cadáveres, gente mayor de 50 años, encontraron entre 5 y 10 gramos de micropartículas de plástico en la cabeza. ¿Qué cree usted 10 que gramos de micropartículas solo en la cabeza. Solo en el cerebro? ¿Qué cree usted que le hace al cerebro eso? Ya no digamos en el resto del Pues cuerpo. deteriora el cerebro. ¿Y usted qué hace con la cabeza deteriorada? Lo único que le queda es meterse en política, pues, ¿verdad? Pues sí, porque usted mira a los políticos y usted dice, algo está pasando aquí. ¿Verdad? Es lo único que uno puede hacer con la cabeza deteriorada en este país, ¿no es cierto? Y terminar ahí, en políticos de derecha me refiero yo, hay que especificar eso. Pero bueno, es un daño terrible. Fíjense que los médicos, los primeros reportes que yo vi decían, en realidad no nos atrevemos a decir cuál va a ser el impacto. ¿Que va a haber impacto? Va a haber impacto. Ahora ya están atreviéndose a hablar y ellos dicen que lo que más va a incrementarse es el Parkinson. ¿Por qué? En ¿A raíz de lo mismo? del plástico, sí. Por el plástico. Plástico en el cerebro, el Parkinson. Dicen los especialistas, yo no soy neurólogo como para poder decir si es o no es así, ¿verdad? Pero es lo que están diciendo los científicos. Pero imagínese usted, han encontrado plástico en la placenta humana, al lado fetal, al lado maternal. En Japón encontraron plástico en las nubes, aguanta. En las nubes. ¿Cómo es posible? Pequeñas partículas, ¿me entiendes? Pequeñas partículas que con los vientos allá se fueron en las nubes con plástico. Cuando eso, podíamos tratar de irlo reduciendo. Mire, nosotros a la Asamblea Legislativa actual, hace 2 años, un poco más de 2 años, le presentamos una propuesta. Tratemos de reducir el plástico y démonos un plazo de 2 años, les dijimos, Porque yo puedo entender, si usted es un pequeño comerciante y ha invertido $500 en un montón de vasos y platos y todo para la comida que va a vender en el año, por decir algo. Pero estamos hablando de los plásticos de un solo uso. Correcto, plásticos deseables, no, correcto, plásticos de un solo uso. ¿Qué cree que ha hecho la Asamblea Legislativa? ¿Cree usted que ha tenido la inteligencia de analizarlo? Nada. O sea, no es que nos hayan dicho que no le han hecho caso. No le han hecho caso, imagínese usted. O sea, cuando usted dice, bueno, ¿y estos diputados que tenemos? ¿Verdad? ¿Qué tienen en la cabeza? Plástico. Por no decir otras palabras más feas, ¿verdad? Plástico. Eso es lo que tienen. Porque no entienden esas cosas. Mire, aquí hay cosas urgentes que deberíamos estar haciendo de a ratos. Cuando hablamos de los desechos, por ejemplo, mire, la mayor parte, 40% es orgánico. Por ley, deberíamos hacer que los desechos orgánicos se conviertan en abono y regresarlos a la tierra. Es lógico pensar que usted de la tierra saca, lo que hay ahí se termina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que usted hacer? Sacar, meter. Eso es elemental, ¿me entiende? Todo lo orgánico convertido en abono, hay que regresarlo a la tierra, punto. Eso debería ser norma. Y claro, yo puedo entender, o sea, pues las alcaldías no han hecho eso, unas las hacen, las alcaldías no han hecho eso y todo. Demos tiempo, capacitemos a la gente, pero no se trata de dañar a nadie. Demos 1 año, capacitemos a la gente. Pero mire, ¿qué ha pasado? En Suchitoto habíamos venido trabajando con el alcalde Isaías, creo que se llamaba, hace muchos años, habíamos logrado instalar un sistema donde la gente en su casa separaba los desechos, lo orgánico se convertía en abono y otras cosas se llevaban a reciclar y lo que ya se enviaba al relleno y era poquito, porque era lo que no se podía hacer nada. Va a creer que el alcalde actual quitó eso. Hoy todo un botadero. Pero con alcaldes así, ¿cómo vamos a tener futuro en este país? Por Dios. El alcalde de Suchitoto, bueno, es de Cucatlán, no sé si es este o este, como verá. Bueno, pero igual, el que manda ahí en Suchitoto, quitó eso es terrible, pues. Entonces imagínese usted, cuando tenemos políticos con esa capacidad, con esa sabiduría
¿Cuál es el futuro que vamos a tener en El Salvador? Explíqueme. No vamos a Prometedor tener. no es. No, si por eso cada día más problemas. Y encima de eso ahora, que quieren instalar ¿cómo se llama? La minería metálica. Aguanta usted. Quieren meter energía nuclear. Ay, Dios santo. Yo no sé, aquí como que están apostando a ver cómo se destruye más rápido El Salvador. Yo creo que esa es la apuesta a nivel político que están viendo, ver cómo la realizan. Bueno, esperemos que no. Pausa comercial. Regresamos en Criterios. Y es que a fin de cuentas nosotros también podemos preguntarnos, ¿y nosotros tal cual como sociedad civil, nosotros tal cual como individuos, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? ¿O eso se lo dejamos a otras personas, se lo dejamos a otras instituciones, organizaciones, corporaciones? ¿Qué hacemos, doctor? Sí, mire, es que tenemos que actuar a nivel individual, pero también a nivel colectivo. O sea, a nivel colectivo, por ejemplo, los políticos deberían tener una gestión sustentable de los desechos. ¿Cómo llegamos a una posición de cero basura? Por ejemplo, usted es un empresario y produce churritos y en algunos envoltorios, yo le diría, mire señor, este envoltorio, vea cómo lo cambia para que pueda reciclarse. Yo no le estoy diciendo que no produzca churritos, ni papitas, ni cosas, ¿verdad? Bueno, digo, no era muy saludable eso, pero no, lo que le quiero decir, usted tiene derecho a producir y estos tienen derecho a comprar, o sea, pero por lo menos que ese envoltorio sea reciclable, ¿me entiende? Eso, ¿verdad? Ya lo que llamamos basura, lo que ya no se puede hacer nada, hay que ver cómo se va evitando a nivel de los desechos. A nivel del agua, debería el gobierno haber establecido, nosotros le propusimos eso a la Asamblea Legislativa cuando nos invitaron a hablar de la ley, no nos hicieron caso en absoluto. O sea, los diputados, de que ustedes no han propuesto soluciones, no los pueden tildar. No, claro, si hemos ido a proponer a la Asamblea Legislativa una manera de manejar el recurso hídrico, no lo hicieron así, lo hicieron a su manera. Pero bueno, pero mire, en el agua, por ejemplo, ¿qué debería tener el gobierno? Un departamento encargado de garantizar que en El Salvador tenemos toda el agua que necesitamos, solo eso. ¿Cuál sería el proceder? Pues ir a ver, bueno, aquí llueve mucho, ¿verdad? Aquí no vamos a permitir construcciones, vamos a arborizar aquí. Allá, por ejemplo, donde está la lava, ahí hay una gran capacidad de absorción. No debemos permitir construcciones en la parte superior. Y las que ya se han hecho hay que negociar para ver cómo pueden moverse, ¿verdad? Sin generar violencia a otro lugar. De la vez que Saltepeque. Sí, cabal. Sí. Ahí es como una esponja, la lava, ¿verdad? Entonces, el agua, garantizar que necesitamos todo el agua, garantizar que en El Salvador producimos todos los alimentos, ¿verdad? ¿Qué pasa en la actualidad? El 80% lo importamos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, México. Y a veces cosas turbias que uno no sabe, porque hablan de carteles que hay por ahí en Sinaloa y esos lugares, ¿verdad? Que uno no sabe cómo está la cosa. Pero bueno, deberíamos en El Salvador producir nuestros propios alimentos. Pequeños huertos agroecológicos, sin utilizar tanto pesticida, ¿me entiendes? ¿Verdad? Reducir el consumo de pesticidas. Fíjese qué pasa, por ejemplo, cuando hay un problema en Guatemala. Como había un problema ya hace unos años atrás, cierran la frontera, los alimentos suben de precio. A lo mejor nosotros no tenemos nada que ver con los problemas en cualquier país de esos, y los alimentos suben de precio. ¿Por qué? Porque vienen de allá, ¿me entiendes? Entonces nosotros deberíamos tratar de buscar condiciones para volver a nuestra población menos vulnerable, ¿verdad? Hay que evitar ya esas grandes destrucciones de bosques, pero si el mismo gobierno está destruyendo bosques, pues, entonces ¿cómo? Imagínese usted, ¿cómo pues? ¿Verdad? No, y eso que Bukele dijo que él era ecologista, ¿se acuerda? Sí. Él era ecologista, ¿no? Si cualquier ratito va a salir diciendo que él es defensor de la Constitución, cualquier ratito va a decir eso. Pero digo, queremos nosotros ver cosas claras, ¿verdad? Cosas lógicas, cosas razonables. Pero aquí, el mundo en un camino equivocado y nosotros en El Salvador, peor. No solo contribuimos con el cambio climático, aunque sea poco, nos volvemos más vulnerables. Todo el proceso global de generación de cambio climático va mal. Pero en El Salvador, además de eso, además de contribuir con nuestro granito ahí, ¿verdad? También nos volvemos más vulnerables.
Entonces digo, tenemos que reflexionar en función de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos. Pensemos en esa gente. Ya no vamos a estar muchos de nosotros, ¿va? Pero tratemos de dejarles un país donde se pueda vivir. Eso luego. Y también hay que dejarle al mundo buenos seres humanos que no le sigan haciendo daño. No, por supuesto. Bueno, hemos llegado al final de Criterios. Nos vamos a agradecerle al doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA, por habernos traído sus criterios en torno a la actualidad del cambio climático y cómo nos está afectando y cómo podemos contribuir para poder reducirlo o desacelerarlo. Encantado. Gracias, no, un gran gusto y gracias por permitir esta discusión. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.